Señoras y señores, tengo el honor de conducir esta ceremonia, este acto inaugural. Para aquellos que no sean de la Comunidad Valenciana, de la ciudad de Valencia, que las nubes no les lleven a ningún error. Valencia es la ciudad de la luz, es la ciudad de la seda y de muchos más tesoros que espero que estos días puedan conocer más de cerca. En primer lugar, tomará la palabra don Germán Navarro, que es el codirector de este congreso. Cuando tengas. Buenos días, señor presidente de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, profesora Emanardi, miembro del Comité Directivo del Consejo Internacional de Museos de UNESCO, ICOM, Annick Zevia, representante del programa Rutas de la Seda de UNESCO en Valencia, don Vicente Genovés, presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda, miembros del Comité Científico, ponentes y participantes en este congreso, bienvenidos, bienvenidas. Es un placer enorme celebrar este primer Congreso Internacional de Museos de la Seda en Valencia, cuya organización principal ha estado a cargo del Colegio del Arte Mayor de la Seda y de la Agència Valenciana del Turisme. Pero además ha contado, en ese sentido, con un trabajo en equipo de coordinación. De hecho, yo les hablo en nombre propio y también en el del profesor Ricard Huerta, catedrático de la Universitat de València, presidente de la Asociació Valenciana de Educadors de Museus, que codirige conmigo el Congreso, junto con un equipo de organización formado también por María Viragán, Teresa González, María Luisa Llorens, y con el apoyo de un importante número de entidades colaboradoras que debo citar y que se han adherido de esa manera a la celebración de este Congreso. UNESCO de dos modos. En primer lugar, por el Consejo Internacional de Museos, porque aquí vamos a tratar cuestiones fundamentales de museografía contemporánea. Y también el programa Silk Road, el programa de Ruta de la Seda de UNESCO, que en este caso nos integra dentro de una línea de trabajo internacional en la cual, con la gestión, entre otros, y quiero recordar su nombre, de don José María Chiquillo, coordinador de la online platform de Silk Road UNESCO, ha logrado la visión internacional de este Congreso, su proyección y su presencia en todos los ámbitos que UNESCO ha querido y ha podido difundir. Pero además de la participación doble de UNESCO, contamos también con la presencia aquí, yo se lo agradezco, de Teresa Essa, que es la presidenta de la International Society for Education Through Art, es decir, la Asociación Internacional de Educación a través del Arte, que formará parte también de la presidencia de alguna de las mesas. Por supuesto, la propia Asociació Valenciana de Educadors de Museus, el MUVIM, este salón que nos acoge forma parte del Museu Valencià de la Ilustració y de la Modernitat de la Diputació de Valencia, dependiente del área de cultura. Nuestro agradecimiento también por habernos permitido estar aquí en esta sala excepcional y, como no podía ser menos, el apoyo de un grupo de investigación importante de la Universitat de València, que es el Grupo de Recerca de Pedagogies Culturals CREARI, que se añade de esa forma a este evento de carácter académico. No voy a dejar de citar, por supuesto, también a Turkish Airlines por toda la colaboración que nos ha facilitado para la realización y ser sponsor de algunos de nuestros ponentes que han venido de lejos. ¿Por qué este congreso? Un museo nuevo en 2016 se ha creado en Valencia. Es el Museo de la Seda,
de Valencia. Y ese museo, como museo joven, necesita comprender las experiencias que otros museos del mundo han llevado a cabo. Aprender de algunos centros que muestran una tipología muy variada y muy interesante. Son casas museos, son museos de la ciencia a veces, son museos textiles o de tecnología, museos de indumentaria, una gran variedad de posibilidades de centros expositivos en torno a las rutas de la seda. Y eso tiene un enorme valor de aprendizaje, de creación, si es posible, de una red internacional de museos de la seda, para hacer, entre otras cosas, contribuir, entre otras cosas, y por eso la presencia de la Agencia Valenciana del Turisme, a un turismo de calidad en la ruta de la seda, donde la creatividad, el diálogo entre civilizaciones y, desde luego, la innovación técnica, la atención a los nuevos públicos y a las nuevas realidades territoriales de nuestro planeta esté presente. En ese sentido, debo decir que se ha estructurado el Congreso con una participación complementada no solo de los ponentes, directoras o directores o personal técnico que ha venido hasta aquí, de una docena de museos participantes en el Congreso, sino que también nos han honrado con su apoyo para la celebración de la exposición Los Museos de la Seda, Silk Museums, els Museus de la Seda, que en estos momentos tenemos durante los meses de noviembre y diciembre. En efecto, contamos aquí con un esfuerzo notable que se ha realizado. Tengan en cuenta que no es fácil presentar conferencias, presentar ponencias, cuando se trabaja en un museo que tienes que atender, que vives allí, que no puedes salir del museo para ir fácilmente a exponer lo que sucede en el exterior, cómo se trabaja. En ese sentido, por ejemplo, hemos contado con una ayuda excepcional de la profesora Sophie de Rossiers, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, que, por ejemplo, ha visitado los museos franceses de la seda, que son excepcionales, y ha contribuido incluso a aportarnos materiales para la exposición. Me refiero a los museos de Bussiers, de Saint-Jean-du-Gard, de Saint-Hippolyte-du-Fort, de Talignan. Me refiero también a que otros especialistas no han podido estar aquí, pero nos han ayudado con sus materiales, como por ejemplo miembros del comité científico como el propio profesor Zhao Feng, director del China National Silk Museum of Hangzhou, que nos ha facilitado todos los materiales para exponer una información básica de su museo en nuestra exposición, o Ken Murakami, director del Yokohama Silk Museum de Japón, entre otros. Agradezco también a Flavio Cripa, director del Cívico Museo de la Seta Abec di Garlate, o agradezco incluso a otros museos que nos han facilitado su información, porque de esa manera hemos construido un evento apoyado por una exposición y un ciclo de conferencias donde hacemos un gran esfuerzo de intercambio, de desarrollo de experiencias. Por consiguiente, no me quiero entretener más, pero solo puedo manifestar en nombre del profesor Ricard Huerta, en el mío propio y del equipo técnico que ha apoyado la realización de este congreso, con más de un centenar de participantes entre inscritos y ponentes, no puedo hacer otra cosa que felicitarnos porque tenemos la oportunidad aquí de debatir, de mostrar nuestras diferentes prácticas, bagajes en cada museo y construir de esa forma una experiencia en equipo. El futuro o será en equipo o no será. Muchas gracias a ustedes también por estar presentes, por venir aquí y asistir a este congreso, porque si no fuera por ustedes, por las personas que además participan, asisten y se interesan, no hubiese sido posible. En suma, gracias a la Agencia Valenciana del Turisme
por confiar en nosotros. Gracias también a Vicente Genovés del colegio por habernos encargado esta actividad científica internacional. Y de nuevo reitero el agradecimiento a todos los museos del mundo que han querido colaborar, a todas las instituciones que nos apoyan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Germán Navarro. Y a continuación tiene la palabra don Vicente Genovés, presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda. Buenos días, muy bienvenidos a todos. Señor secretario de Turismo de la Comunitat Valenciana, don Francesc Colomer, señora presidenta de ICOM, doña Emma Nardi, codirector del Congreso Internacional de Museos de la Seda, don Germán Navarro, delegada de UNESCO Programa Ruta de la Seda, señora doña Annick Tevia. Señores ponentes y a todos ustedes, gracias por su asistencia. Hace poco más de 2 años, Valencia fue declarada por la Silk Road UNESCO Ciudad de la Seda para el periodo 2016-2020, por su gran tradición y pasado sedero. Gracias a la recuperación de nuestra sede y posteriormente convertida en Museo de la Seda desde junio de 2016, hemos venido trabajando intensamente por este legado histórico, para poner en valor nuestra cultura e historia sedera. Los sederos valencianos, a lo largo de los últimos 6 siglos, han entrelazado hilos de seda y cultura, han tejido sueños e historia y han hecho de Valencia una ciudad que respira y vive seda. Hoy tenemos la gran satisfacción de poder inaugurar este primer Congreso Internacional de Museos de la Seda y el honor de poder contar con una amplia representación de museos dedicados a este gran legado como es la seda. Quiero agradecer el esfuerzo de todos los museos y ponentes de haber aceptado esta invitación. Y en estas jornadas que vamos a convivir y compartir, podamos, una vez finalizadas, tener una visión más cercana, a la vez que enriquecedora, de todos los museos que viven y transmiten la cultura de la seda. La seda no solo representa cultura, tradición e historia, sino que hoy en día también entrelaza caminos para la paz y el entendimiento. Desde el Museo de la Seda de Valencia deseamos que a la finalización de este congreso hayamos podido establecer lazos de unión, amistad y confraternidad con todos los museos y ciudades que históricamente comparten nuestra dedicación a la seda. Esperamos que este primer congreso sea el inicio de futuros encuentros. No importa dónde, no importa cómo, pero deslicemos los hilos de seda con la misma ilusión, respeto, honradez y sentimiento que nuestros antepasados sederos hicieron. Y antes de finalizar, quiero agradecer a Turisme Comunitat Valenciana, en la persona de sus secretarios, señor don Francesc Colomer, el apoyo y patrocinio para este congreso. Bienvenidos a Valencia y disfruten su estancia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Vicente Genovés. A continuación tiene la palabra doña Emma Nardi, representante del Consejo Internacional de Museos. Lo valenciano. Disculpen, y hablo solo un poquito de castellano y voy a hablar en castellano. Es un honor, un gran honor para mí estar aquí hoy y se lo agradezco a todos los organizadores. Estoy aquí para representar el Consejo Internacional de los Museos, que fue fundado en 1946 por UNESCO. 46, un año después del final de la Guerra Mundial. Los museos, en particular los museos europeos, se encontraban en una situación muy difícil y UNESCO pensó que estaba bien organizar un consejo que se ocupara de modo especial de la situación de los museos. ICOM es una organización de profesionales de museos de todos los países y de todo el mundo. Tenemos 40.000 miembros de los 5 continentes, representamos 143 países y tenemos 119 comités nacionales como
ICOM España, por ejemplo, ICOM Italia, ICOM Francia. Pero tenemos también comités internacionales, 30, que son temáticos. Eso quiere decir que cada comité internacional reúne a los especialistas de un mismo tema. Ya veo 2 comités internacionales que podrían interesar a ustedes. El Comité de la Historia Natural, porque en ese asunto de los museos de la seda hay también el aspecto de la cultivación de los vacos y todo esto, y se llama NatHist, Natural History Committee. Otro que sería interesante es el Comité sobre la Conservación, porque es el más grande comité de ICOM y tiene una sección para los textiles. Así que ya el facto que hay muchos comités internacionales interesados en su actividad es la prueba de la complejidad del tema que vamos a tratar en los próximos días. Es un asunto interdisciplinar. Bueno, todos los miembros de ICOM comparten un código ético, así que todos los museos tienen que respetar ese código y comparten también una definición de museo. Y es importante porque tenemos que hablar la misma lengua, tener los mismos conceptos presentes. Y esa definición no es estática, porque cada vez que tenemos una reunión general, y eso ocurre cada 3 años, se discute la definición para ver si tenemos que cambiarla, integrarla, añadir nuevos aspectos. Así que es una definición en transformación, no es una cosa monolítica y dada una vez por todas. Otra cosa que querría subrayar es el hecho que cada año ICOM organiza un Día Internacional de los Museos sobre un tema y en todo el mundo se comparte ese tema porque somos una comunidad. También cada 3 años tenemos una conferencia general de todos los comités nacionales, internacionales, y este año sería interesante para ustedes porque la tenemos en Kioto, Japón, en septiembre. Y, por supuesto, invito a ustedes a unirse a nosotros en Kioto, sí. Sí, ¿cómo se dice? Me falta el verbo. Sí puedes. Bueno, los verbos españoles no son tan fáciles. Bueno, y creo que esta conferencia está exactamente en la misión de ICOM, porque reúne a especialistas de un mismo sujeto científico, porque se habla de estándares, porque se habla de características, y sería maravilloso si se pudiera acabar con un documento que podría ser distribuido y también sería mi cura de hacerlo llegar a ICOM también. Yo tuve ya una oportunidad de visitar la Lonja de la Seda en 2015 y tengo aquí la prueba. Y estoy muy admirada por el trabajo que en 3 años los organizadores han acabado. ¿Me pasa mi diapositiva, por favor? Yo no soy una especialista de la seda, por supuesto. Me he siempre ocupado de educación museal y fue presidenta del Comité para la Educación y la Acción Cultural. Y veo tantas posibilidades en nuestro trabajo desde el punto de vista. No hay ballet.
socialista, había elegido una imagen, porque yo estoy muy fascinada para la idea de la Vía de la Seda, 8.000 kilómetros desde China hasta Europa, y he leído que es el primer canal de comunicación entre dos mundos que no se conocían, no sabían nada el uno del otro. Así que veo en la Vía de la Seda como el primer canal de la tolerancia, porque el primer aspecto de la tolerancia es que tenemos que aceptar la idea que hay otros distintos de nosotros. Y esto también es un aspecto educativo de una importancia fundamental. Así que había elegido un retablo de Giovanni del Biondo, que está en el Museo de l'Opera del Duomo de Florencia y que representa la vida de Santa Caterina de Alejandría y las historias de su vida. Y la santa tiene una capa preciosa de roja y con dibujos de oro. El detalle de los dibujos nos enseña que el motivo representado es el Fen Huang. El Fen Huang, que es un pájaro. ¿Dónde está? Está aquí también. Lo tenemos todos, el Fen Huang. Un pájaro mitológico chino que se parece a la fenice, egipcia y griega. Así que tenemos una continuidad extraordinaria entre culturas tan distintas. Y la cosa que mucho me fascinó es que en el Victoria and Albert tenemos una tela que es exactamente como la representada en el retablo de Santa Caterina. Y hay otra cosa más, que en Cadouin, en la abadía de Cadouin, en Dordogne, Sofía, en Dordogne, tenían una reliquia y decían que era el sudario de Cristo. Y había peregrinajes desde toda Europa para ir a Cadouin y rezar ante de esta preciosísima reliquia. En el siglo XX se descubrió que no era posible porque había la escritura árabe con las lodes de Allah. Y probablemente era un objeto que los cruzados habían portado desde Jerusalén hasta Occidente. Pero en la idea común, la seda era una cosa tan preciosa que se pensaba de utilizarla para las reliquias. Bueno, yo querría concluir, en primer lugar, con todos mis agradecimientos y enhorabuena por el futuro de este museo y de todos los museos de la seda, y también con las palabras de Baudelaire, unas palabras que dice: les étoffes parlent une langue muette, comme les fleurs, les ciels, comme les soleils couchants. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Emma Nardi, y a continuación toma la palabra la señora doña Anik Tevia, gran amiga de Valencia y de la Seda. Yo diré también valenciana, ¿no? Casi valenciana. Bueno, primero muchísimas gracias a Francesc Colomer por esta introducción. Tuvimos ya la alegría de colaborar en diversos proyectos desde mi llegada aquí a Valencia. Muchísimas gracias y mil, ¿cómo decir?, felicitaciones al Colegio del Arte Mayor de la Seda por esta iniciativa extraordinaria, porque cuando llegué aquí en Valencia hace unos
pocos años, todavía no existía, estaba en vía de terminar su restauración, su largo proceso de reintegrarse en el tejido vivo de la ciudad de Valencia, esta institución pluricentenar que representó a lo largo de los siglos la enorme, la gran tradición viva de la fabricación, de la belleza extraordinaria, como nos ha dicho ahora nuestra amiga de l'ICOM, de la soie, ¿no? Yo diría, Baudelaire hablaba de soleil couchant, que son ponientes, yo también puedo hablar de albas y de soleil levant, ¿no? Porque la seda nos permite ver el tiempo. La seda es un mar de creación y de bellezas, y esto muchísimas, más una vez, mil enhorabuenas por haber hecho de este museo en tan poco tiempo. Sé que Vicente Genovés y su equipo aquí, Teresa, todos lo que habéis conseguido en poco tiempo es realmente extraordinario, y también sé que la comunidad económica de Valencia ha ayudado a esto. Entonces me parece que es un proyecto colectivo que representa a qué punto se puede hacer un trabajo donde la comunidad científica, aquí representada por Germán Navarro, y la comunidad de los que trabajan, de las manos que trabajan y que tejen, pueden hacer de un museo un espacio mágico. El museo, estoy leyendo aquí, hace tiempo he dirigido un programa que era justamente, que hemos llamado Globexpo con la UNESCO y otras instituciones, sobre los museos, y lo estaba releyendo ahora también, porque el museo, finalmente, lo voy a leer, ofrece momentos privilegiados, indispensables en nuestro mundo cada vez más virtual, de contacto físico del público con los objetos sacralizados, de cualquier que sea. Pueden ser objetos de lo cotidiano del siglo, del X siglo antes de Cristo, o de lo que se hace en tecnología más moderna. Pero cuando entra en el museo, se vuelve un objeto sacralizado y proporciona al público un momento único de contacto con todo el esfuerzo que representa la preservación, la conservación, la sacralización de objetos de los cuales nuestro mundo, nuestras identidades particulares, necesitan para encontrarse a sí mismo, pero para encontrar al otro. Es la gran misión sagrada y emblemática y orgánica de un museo, y todos los que están aquí sabemos lo que representa la experiencia extraordinaria de entrar en un museo, y en un museo de descubrir cómo nuestra memoria colectiva puede dialogar con él a través de los tiempos, pero puede dialogar con nosotros y con la parte de los otros que estamos todos viviendo en un mundo cada vez más compartido. Eso para decir que la misión, como ha dicho la representante del ICOM, es una misión fundamental, y me agrada que la UNESCO, pocos meses después de su creación, porque en 1946 la UNESCO estaba empezando a existir, porque empezó a existir en febrero de 1946, la UNESCO inmediatamente entendió que la gran cuestión del patrimonio vivo era una cuestión central para la reconstrucción, pero la construcción de los diálogos interculturales que tienen que ser la base, la carne de nuestra vida de ciudadanos cada vez más locales y globales. En este contexto, la Ruta de la Seda, es verdad, la Ruta de la Seda tiene un papel fundamental. Aquí mismo, hace 2 años, hemos realizado en esta sala, me acuerdo, una conferencia fantástica con el hombre que creó el programa, que es don Federico Mayor Zaragoza. Cuando llegó a la Dirección General de la UNESCO, ha lanzado don Federico, que dialogó aquí con Francesco Lomer, ¿se acuerda? Ha lanzado la idea de rutas del diálogo. Estábamos al final de la Guerra Fría,
en 1988, parece ya lejos, pero solo pasaron 30 años después de ese terremoto del cual nuestro mundo todavía está intentando entender el sentido, porque hemos entrado en otros terremotos más complicados todavía, que son los de nuestra vida contemporánea. Y don Federico tuvo la gran idea de pensar que el mundo tenía que encontrar rutas de diálogo y que estas rutas eran puentes en el espacio y en el tiempo. Y la primera de esas rutas fue la ruta de la seda. ¿Y cómo no? Porque no hay fenómeno que se pueda comparar en la historia humana con la ruta de la seda. No se sabe muy bien cuándo empezó. Hay fechas diversas. Depende en qué aspectos se considera la inmensa variedad, diversidad, multiplicación de rutas terrestres y marítimas que ahora, después de la propuesta del geográfico alemán Friedrich von Richthofen en el siglo XIX, sí, después pasó allí. Termino diciendo esto, que la ruta de la seda es las rutas de la seda. No hay una ruta, sino 1000 rutas de la seda, terrestres y marítimas. Es verdad que Valencia tiene un papel particular, porque la ruta terrestre, que se considera que nació en la ciudad de Xi'an, en China, y es un proyecto de Vicente Genovés, espero que lo haga, de poner aquí un monumento que explique que 9.090 kilómetros más tarde la ruta de la seda pasó por Valencia. Y no solo pasó por Valencia y por la península ibérica, después de haber atravesado siglos de encuentros culturales, de unos conflictos. Hubo, pero no fueron tan importantes porque era un win-win. Era una ruta de comercio al principio y cada uno quería ganar. Los comerciantes, los mercaderes, como lo vemos en la lonja de la seda, son personas pragmáticas y es verdad que la mercancía pasaba. La mercancía pasaba a través de montañas, de desiertos, de nieves, de océanos, de mares, de golfos, pero pasaba. Y con la mercancía pasó todo. Pasó todo. Pasaron, podemos decir que todas las culturas del mundo prácticamente se encontraron gracias a estas rutas de la seda. Cuando digo cultura, hablo de civilizaciones extensas, de religiones, de pensamientos, de músicas, de danza, de artes marciales, de todo, de literatura oral, de bailes, de músicas, de bellezas estéticas, de esculturas, de objetos maravillosos, que los museos de la Ruta de la Seda hoy tienen la misión de recuperar, restaurar, presentar, sacralizar y poner al alcance del público. Yo diré que, ¿por qué he dicho del mundo? Porque no fue solo del este, del oriente al occidente, no fue solo a Eurasia, porque gracias a la península ibérica, España y Portugal, estas rutas se proyectaron por el Atlántico, llegaron a las Américas, y gracias a un tal Urdaneta y a los navegantes españoles que tuvieron la necesidad de conectar México con Asia, y Manila también atravesaron el Pacífico. O sea, se puede considerar que es la primera ruta, son las primeras rutas que dieron la vuelta al mundo y que fueron la primera globalización. Entonces, estamos aquí en un momento vivo que no está muerto, porque hoy es un momento, desde lo que la UNESCO ha lanzado hace 30 años, también otras organizaciones internacionales han trabajado, particularmente el turismo internacional, ha lanzado también unos proyectos y cada vez más este programa está creciendo, porque nuestro mundo, un poco perdido hoy, como lo sabemos, un poco buscando sentidos, se da cuenta de que hay una lección del pasado
Y esa lección del pasado es una lección contemporánea, es una lección del futuro, es una base para el futuro. Entonces, es la gran dimensión de los museos y sé que aquí esta reunión va a permitirnos a explorar este inmenso camino del cual nuestro mundo contemporáneo tiene razón. Entonces, aquí quiero también render homenaje a José María Chiquillo, que, como sabéis, puede ser que acaba de ser reelecto por la reunión que tuvimos hace poco en Oman, como presidente de la red de los puntos focales nacionales de la Ruta de la Seda, y sé que ha participado y ha trabajado mucho para este encuentro. No puede estar aquí hoy, pero me dijo, por favor, sí, no te preocupes, diré, y todo el mundo sabe aquí cómo te dedicas a esta misión. Pero no es únicamente José María Chiquillo, hay muchos amigos aquí que se dedican a este programa y que saben que la ciudad de Valencia ha efectivamente sido nombrada Ciudad de la Seda y que esto gracias al apoyo activo y dinámico de la Generalitat, particularmente la de la Agencia Valenciana del Turismo, así representada por Francisco Lomer, es una tarea que felizmente nos parece luminosa y llena de futuro. Entonces, terminaré esto introduciendo las palabras que Ali Moussaïeh, que muchos de vosotros ya conocen, porque él también, como yo, se valencianizó, es el responsable del programa en la UNESCO en París, pero tiene mucha fe, mucha confianza y mucho interés por desarrollar cada vez más lo que se puede desde Valencia aportar y dar como contribución a este bello proyecto de la Ruta de la Seda, donde los museos tienen un papel capital. Y muchas gracias. Dear participants, dear friends, ladies and gentlemen, as I could not join you in Valencia, I'm sending you this message to express our support, the support of UNESCO's Silk Road project to this important conference organized by the College of High Silk Art of Valencia. Today, we are witnessing an increasing and renewed interest of the Silk Road across the world, and in response, more and more museums are developing collections to address this rich history. We at UNESCO are indeed supporting and encouraging this effort to make the general public discover the diversity of the common heritage. On our side, we are associating more and more museum professionals in our various activities on Silk Roads in order to benefit from their experience and from their insights. Museums are indeed the most appropriate places to engage dialogue between scholars, artists, decision makers, and the general public at large on this shared history that shaped our societies. As we are actually developing an interactive atlas of cultural interaction along the Silk Road, we would like to reinforce our collaboration with museums in order to learn how better illustrate the complex processes of mutual influences and exchanges along this historical road of dialogue. This conference that brought you all together here in Valencia offers a good opportunity to share your respective experience, but also to compare the policies and practices of your institutions from a transdisciplinary perspective. I hope it will be also an occasion for you as a professional of museums to discuss the possibility and modality of collaboration and of building a solid network of committed museums. Given the importance of the issue that you will be discussing today, we look forward to receiving the outcome of your exchange. So I wish you all a fruitful discussion and every success for your meeting. I thank you very much. Continuamos con la ceremonia de inauguración. Muchísimas gracias a señora Nick Tevia,
representante de la UNESCO, he dicho amiga de Valencia y gran erudita. Sus reflexiones siempre contribuyen con una elevadísima calidad. Muchísimas gracias. También al señor Ali, que a través de la pantalla nos ha dirigido unas palabras. Para finalizar, quería significarles a las autoridades e instituciones académicas de los diferentes países que nos acompañan, saludar muy calurosamente al Comité Científico con muchísima gratitud, muy especialmente al señor don Vicente Genovés, figura fundamental para entender lo que va a suceder estos días, presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda, de la ciudad de Valencia, autoridades de la UNESCO. En nombre del Gobierno valenciano quiero darles otra vez la bienvenida a la Comunidad Valenciana, a la ciudad de Valencia. Para nosotros es un gran honor poder patrocinar y participar en este primer congreso por su importancia científica, académica, por su dimensión internacional. No en vano nos inspira el gran proyecto transnacional de la Ruta de la Seda, participado por la UNESCO y también por Naciones Unidas en la vertiente del turismo, por la Organización Mundial del Turismo. Es muy importante destacar la necesidad de establecer relaciones y conexiones permanentes, estables, entre los diferentes museos. Vivimos un tiempo de gran complejidad, pero es el tiempo de la interconexión. Antes el profesor Germán Navarro hablaba de que el futuro será en equipo o no será. Estamos profundamente de acuerdo. Por tanto, casi era una necesidad, una urgencia encontrarnos, conocernos y trabajar juntos. La señora Nardi hablaba de un código ético que inspira, que motiva el funcionamiento de los museos. Nosotros, los valencianos, recién venimos de aprobar en nuestro Parlamento una ley de turismo, ocio y hospitalidad, que es una transcripción del Código Ético Mundial del Turismo en sus valores, en su ejemplo, en su mandato de responsabilidad social. Por tanto, es muy importante conocer otras experiencias y, desde luego, la recuperación, la reinvención, por así decir, de la mítica, de la legendaria Ruta de la Seda, en la que viajaban, como se ha dicho, mercancías, comerciantes, pero viajaban también conocimientos, creencias, ideas, saberes, sabores. Era ciertamente la primera gran globalización. Viajó y conocimos el arroz, que después, como valencianos, supimos transformar en un plato icónico universal, en la paella valenciana, que más nos ha mundializado desde el punto de vista de nuestra gastronomía y nuestro saber culinario. Viajó el álgebra, viajaron ideas, creencias, viajó la tolerancia. Viajó en el viejo sueño de unir Oriente con Occidente, viajó un mensaje de paz, un mensaje de coexistencia pacífica, de diálogo intercultural. Valencia es una de las grandes capitales mundiales de la seda. Valencia es la capital de España de la seda, por su pasado histórico, por sus relaciones comerciales en el Mediterráneo, por su creatividad artística, en sus barrios más genuinos, más auténticos, en su arquitectura, en sus museos, en su patrimonio histórico. El recuerdo, la huella de la seda sigue presente. En sus celebraciones, tradiciones, rituales, fiestas, indumentaria, moda, la seda continúa viva, forma parte del arte de vivir. Para terminar, quiero mostrar de nuevo mi respeto por todos los participantes, deseándoles un trabajo muy productivo y la mejor de las experiencias turísticas en la ciudad, vuelvo a insistir, que no les confundan las nubes, en la ciudad de la luz. Una ciudad profundamente hospitalaria que en días como hoy se reencuentra con su pasado, con su mejor pasado, pero también se prepara y comparte esa preparación con todos ustedes hacia un futuro absolutamente esperanzador. Muchísimas gracias.